Vamos entonces a ir a la palabra del Señor y vamos a seguir adelante con el estudio en el libro de Génesis. Permítanme que oremos al Señor y pidamos su bendición. Amado Dios, queremos darte gracias por tu perfecta palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas y nos instruyes cada día. Por cómo tratas con nuestro corazón y traes valiosas enseñanzas a nuestra vida. El libro de Génesis, Señor, nos enseña, Señor, que incluso el padre de la fe, como es Abraham, Señor, era un hombre también débil. Y un hombre, Señor, que también en ocasiones mostró incredulidad. Por eso, Señor, sabemos a lo largo de este libro que toda nuestra esperanza está en Cristo y nadie más. Y que nuestra fe se sostiene en Cristo. Y nuestra salvación y todas las promesas que tenemos son en Cristo. Por eso, Señor, que aunque leamos el libro de Génesis, sepamos ver a Cristo en él. Y pensar en Cristo y meditar en Cristo. Y mirar a Cristo, porque al final en él tenemos que tener los ojos, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Edifícanos, Señor, a la luz de tu palabra y dame la gracia para poder explicarla, para poder no solo leer el texto, sino explicarlo y traer aplicaciones a nuestros corazones en el presente. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a entrar en el capítulo 16 del libro de Génesis. Y yo creo que es un capítulo interesante por un motivo en particular, porque en el capítulo de hoy van a pasar una serie de cosas que nos van a mostrar a todos los personajes mal. Es decir, todos los personajes que van a aparecer en el capítulo de hoy, ninguno va a acertar en su manera de actuar. Cuando nosotros miramos Génesis, nos estamos encontrando a Abraham caminando con Dios. Un hombre al que Dios ha llamado a dejar su casa, su tierra, su parentela y andar hacia una tierra que Dios le iba a mostrar. Un hombre que ha escuchado, ha recibido y ha creído las promesas de Dios. Pero un hombre que en muchas ocasiones está mostrando cierta incredulidad. La vida de Abraham en el libro de Génesis nos está mostrando momentos donde Abraham parece dudar y momentos donde Abraham va a combatir contra un gran ejército lleno de fe y convicción. Por eso vamos a mirar a Abraham nuevamente como un hombre débil hoy. Porque a veces tenemos la idea de pensar en Abraham, en Moisés, en los grandes hombres de Dios, como los llamamos, los héroes de la fe, y creer que eran superhéroes y que nunca llegaremos a la estatura de Abraham y que nunca llegaremos a la estatura de Moisés y que nunca llegaremos a la estatura de Pablo. Pero cuando lees la Biblia, lo más maravilloso de la Biblia es que no disfraza nada. A veces la gente usa eso para echarnos cosas en cara. ¿Cómo puede ser que creas en un libro que pone eso? Le digo, porque los hombres a veces hacemos eso. Si fuera un cuento de hadas, te presentaría a Lobezno, a Cíclope, a un X-Men, a Spider-Man, todos superhéroes. Pero no, mira, ha hecho esto y este es el padre de la fe. Sí, este es el padre de la fe. Ya ha hecho, sí. Dios no tiene que esconder nada. Esa es la realidad, esas son las maneras como actuaron. Y eso nos muestra dos cosas importantes, que eran todos hombres débiles y que nuestra fe no puede estar en ellos, que nuestra fe puede estar únicamente en Cristo Jesús. El capítulo de hoy nos va a mostrar la debilidad de un hombre junto a la debilidad de dos mujeres y el nacimiento de un bebé que creo que marcaría también la historia. Quizá no como la marcó después Isaac, pero que marcaría la historia, porque hasta hoy creo que este nacimiento está presente. Hoy vamos a hablar del nacimiento de Ismael. Y cuando digo el nacimiento de Ismael, consigo digo el nacimiento de un pueblo rival para siempre. Así que vamos a empezar la lectura en el capítulo 16 y vamos a pedir a Dios que nos permita no solo leerlo, sino entender cosas y pensar en cosas a la luz de este capítulo.
y vamos a leer el capítulo completo, ¿ok? Hoy vamos a estar reflexionando, son unos pocos versículos, pero lo vamos a leer completo. Y lo primero que nos presentará el texto es a Sarai y nuevamente una condición física de Sarai, su esterilidad. El primer versículo, Génesis 16, 1, y el principio del versículo 2 dice: y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Vamos a entender algo aquí. En el capítulo anterior nosotros vimos cómo Dios reforzaba, recuerdan, el pacto de Dios con Abraham. Incluso vimos los animales partidos por la mitad, cómo Dios pasaba en medio de los animales, afirmando que Él iba a cumplir su promesa, comprometiéndose con ese pacto Dios mismo. Es decir, en el capítulo anterior tenemos un capítulo donde Dios está gritándole a Abraham y nos está gritando a nosotros: yo cumplo mi palabra. Pero ahora empezamos con una situación difícil. Una mujer que le dice algo a su marido. En primer lugar, una mujer que no le había dado un hijo a Abraham, y añade un detalle, y esa mujer tenía una sierva egipcia llamada Agar. No era nada descabellado que esa mujer tuviera una sierva y que nadie piense, bueno, era como una ama de llaves, quizá una limpiadora. No, era una esclava. No vamos a esconder cosas. Era una esclava. Eran mujeres que se consideraban de su propiedad. En aquel tiempo y en aquella cultura era algo común. Porque si no era alguien que consideras tu propiedad, no se la das a tu marido para que tenga hijos con ella, como quien le da otra. Tú no le dices a la mujer que limpia tu casa: ve y ten un hijo con mi marido. Te tienes que sentir como la señora de alguien para darle una instrucción de esa manera. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar, y entonces Sarai, en ese momento, en esa situación estéril, sin haberle dado un hijo a su marido, le dijo a Abraham: he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Cuando yo leo eso, podemos llegar a pensar que la manera como Sarai está hablando es como una mujer triste, ¿no? Mira, el Señor me ha impedido tener hijos, estoy así, no te puedo dar hijos, triste, abatida, desconsolada, pero no es el tono. Ni siquiera es el tono de una mujer convencida de la soberanía de Dios. Mira, Dios es soberano y no ha querido darme hijos. Es una mujer enfadada. Es una mujer que culpa a Dios de su condición. Es una mujer que dice: todas las mujeres dan a luz. Todas las mujeres tienen hijos. Así que si yo no tengo hijos, solo hay un culpable: Dios. Porque si esa tiene, y yo no tengo la culpa. Aquí solo hay uno responsable de que yo no te dé hijos. Abraham, yo querría darte hijos. Abraham, me encantaría darte hijos, pero si yo no puedo cumplir en esa área como mujer, yo no tengo la culpa, Abraham. Solo hay un culpable: Dios. No está hablando con un tono adecuado, y por eso os he dicho al principio que lo que vamos a leer hoy son tres personas, en concreto Abraham, Sarai y Agar, y los tres con actitudes completamente equivocadas. Así que Sarai presenta a Abraham su condición, echando el dedo hacia arriba y diciendo: no me mires a mí si no te doy un hijo, no me mires a mí si yo no tengo familia aquí contigo, mira arriba, porque si no te doy un hijo, ahí tienes al culpable, al que todo lo puede, al que todo lo hace, al dador de la vida. Ahí tienes al responsable de que yo no te dé un hijo. Allá arriba, no me mires a mí, mira a Dios. Solo que hay un problema. La última vez que vino una situación difícil a este matrimonio no acabó bien. Porque la última vez que vino una situación difícil a este matrimonio fue una situación donde había un poco de hambruna alrededor. Y cuando los dos se pararon a hablar entre ellos qué hacer en ese momento difícil, acabaron en Egipto. Así que posiblemente hoy nos vamos a encontrar algo parecido. La última vez que Sarai y Abraham enfrentaron una situación complicada, en ese caso hambruna, terminaron en Egipto. Abraham terminó
diciendo que Sarai era su hermana, no su mujer, para proteger su vida. Ella acaba en manos de los egipcios y Dios, por su pura gracia, evita que las cosas vayan a mayores. Así que hoy puede ser esta situación, la infertilidad de Sarai y la queja de Sarai y el corazón enfadado de Sarai y el corazón reclamando de Sarai, que pueda llevar a una mala situación. Déjame aplicar esto a tu vida. No tomes decisiones cuando tu corazón está enfadado. No es el mejor momento. Nosotros usamos la expresión en caliente. No hables en caliente. No decidas en caliente. No actúes en caliente. No seas precipitado ante un problema a tomar una decisión. Cariño, ha pasado eso. ¿Qué hacemos? Vamos a pensar. Nos tomamos la vida con calma. Y cuando llega un momento tenso queremos resolverlo rápido. ¿Por qué? Porque no nos gusta la tensión. Hermanos, a ningún ser humano le gusta estar tenso. Ni los momentos tensos, ni las conversaciones tensas. Por eso lo cortamos rápido. Una mujer está empezando un diálogo con el marido, algo no está bien, la cosa se pone tensa, el marido rápido va a buscar salirse del camino. Cambiar de asunto, contar un chiste, romper el ambiente para que se alivie. No, hay que aliviar la tensión, hay que ¿Por qué? Hay cosas que hay que hablar. Hay tensiones que hay que enfrentar, hay situaciones tensas que hay que vivir. No hay que huir, no hay que correr, no hay que escapar. Eso lo hacen los niños. A los niños no les gusta nada incómodo. Mamá, no me siento bien. Mamá, no estoy a gusto. Mamá, vámonos. Mamá, no. Los adultos enfrentan los momentos difíciles. Y los momentos en que nuestro corazón siente una mínima queja, una mínima reclamación, un mínimo sentir de murmuración, no son momentos para tomar decisiones. Porque no las vamos a tomar desde la fe. Las vamos a tomar desde el enfado, desde la queja, desde la rabia, desde el coraje. Y pueden tener consecuencias luego. Pero Sarai sí que tomó una decisión. Sarai le quiso echar una mano a Dios y se buscó una solución apresurada. El versículo 2 y el versículo 3 dicen así: llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Un alto, yo tenga hijos por medio de ella. Por eso es importante entender el contexto cultural e histórico de las cosas. ¿Por qué Sarai dice, llégate a mi sierva? Porque así por medio de ella yo tendré hijos. Os he dicho que ella es la señora. Por lo tanto, lo que la sierva tiene es de ella. Lo que sale de la sierva es de ella. Y si la sierva tiene un hijo con su marido, es de ella. En aquel entonces, en esas culturas de aquella época, personas que tenían una sierva podían dársela al marido. Y si la sierva tenía hijos con el marido, la esposa principal y señora de la casa era como la madre de esos hijos, porque todo le pertenecía a la señora. De ahí el lenguaje que usa Sarai. Hay muchas cosas que Abraham y Sarai hacen que quizá no entienden si no entiendes de dónde vienen. Por ejemplo, cuando Abraham dio el diezmo a Melquisedec, hay gente que me dice a mí, mira, Abraham dio el diezmo a Melquisedec antes de la ley. Y yo pregunto, ¿por qué? Si nadie le había explicado lo del diezmo, ¿por qué Abraham dio el diezmo de ese botín de guerra a Melquisedec si la ley no se había establecido y Dios no había definido el diezmo? He visto hasta el disparate de decir, Dios se lo reveló. No, es que en la cultura donde Abraham se habría criado, personas daban diezmos a sus dioses. Era algo común dar diezmos a cultos religiosos, a temas de sacerdotes, a deidades paganas. Si tú crees que el único que recibía sacrificios era Dios, si tú crees que el único que recibía ofrendas era Dios, y si tú crees que el único que recibía diezmos era Dios, yo te animo a estudiar la cultura de entonces. Porque hasta hoy vas a ver falsos dioses a los que se les presentan ofrendas.
Hasta hoy vas a ver falsos dioses a los que se les presentan sacrificios. Hasta hoy vas a ver falsos dioses a los que se les entregan cosas. Porque eso no solo ha sido a Dios. Abraham sabía de sus vivencias pasadas que un gesto de devoción era el dar algo como el diezmo en aquel contexto. Ahora, Sarai, y debido al contexto en el que esa mujer se ha criado y se ha movido, tiene una idea. Ok, toma mi sierva, llégate a ella, porque quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. Cuando tú le entregas tu sierva para que tenga un hijo, ya no pasa a ser solo una sierva, pasa a ser una mujer. En el momento que él concibe con ella, ella concibe de él un hijo, ellos tienen un hijo en común. Y ella ya no es solo una sierva, sigue siendo una sierva, pero al mismo tiempo pasa a una posición elevada en comparación a otros siervos. Una mujer para Abraham. Pero mira qué interesante. Abraham escuchó la voz de Sarai. La última vez que alguien se acercó a su marido y le dijo, ¿por qué no comes? Y el marido escuchó la voz de su mujer, fue trágico. ¿Sabes a qué me recuerda a Abraham? A eso mismo. A una mujer con una genial idea. Adán, ¿qué pasa, Eva? Que yo he comido del fruto y no ha pasado nada. Come tú también. ¿Y qué hizo Adán? Escuchar la voz de Eva. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por cuanto has oído la voz de tu mujer. Por cuanto has oído la voz de tu mujer. ¿Está malo oír la voz de tu mujer? ¿Está malo escuchar a tu mujer? ¿Está malo prestar atención a tu mujer? No, pero eso se refiere no a solo a escuchar, es decir, sonidos, a dar oído a un disparate, a dar oído a una idea pésima, a dar oído a una idea contraria a la voluntad de Dios. Debemos escuchar a nuestras mujeres. Debemos tomar buenos consejos, aceptar que tienen discernimiento en muchas áreas de la vida, pero frenarnos como hombres en seco si nuestra mujer nos dice algo contrario a la voluntad de Dios. Dios siempre irá primero que nuestra mujer. Y eso lo pueden establecer las mujeres también para su vida. Deben escuchar a sus maridos, deben honrar a sus maridos. Dice la Biblia que se deben sujetar a sus maridos, siempre y cuando sus maridos no les pidan algo contrario a la voluntad de Dios. En tal caso, tanto para hombres como para mujeres, hay un principio. Obedeced a Dios antes que a los hombres. ¿Debemos obedecer a las autoridades? Sí. ¿Debemos someternos a las autoridades? Sí. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y quien se rebela contra las autoridades, contra lo establecido por Dios, se rebela. Pero hay un límite. Si las autoridades nos piden que hagamos algo que Dios prohíbe, o si las autoridades nos prohíben algo que Dios manda, la tiranía es obediencia a Dios y es respetable. Obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Abraham dio oído a Sarai, su mujer, en una idea disparatada. Hay que entender también algo. Lo único que sabemos de la promesa de Dios hasta ahora es lo siguiente. Recuerden los que han ido siguiendo Génesis. Dios le dijo a Abraham que le daría descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontable, ¿verdad? Luego hay un momento que Abraham le dice a Dios, si recuerdan, yo no tengo hijo, lo único que tengo es un pariente de mi casa, tengo esta persona en mi casa, alguien que yo tengo quizá como adoptivo, pero mi herencia será para él. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? No es él, será alguien de tus, ¿qué palabra utiliza? De tus entrañas. Ahora, Sarai sabe eso.
pero es que si el hijo es de Abraham con Agar, es de las entrañas de Abraham. Yo entiendo que Sarai piense, ok, quizá yo no soy la mujer. Quizás sí, la promesa se cumpla contigo y Dios ha dicho que será un hijo de tus entrañas. Tenlo con mi sierva. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti una promesa, Abraham. Y te ha dicho que el hijo será de tus entrañas. Y si tú tienes un hijo con Agar, seguirá siendo un hijo de tus entrañas. Así que podemos comprender que Sarai tampoco tenga en mente que tiene que ser con ella. Está buscando una alternativa, pero está buscando una alternativa precipitada. Cuando las cosas no salen como queremos, cuando no tenemos lo que queremos, la Biblia no nos llama a correr, nos llama a esperar siempre. Cuando pasa el tiempo y no vemos el resultado de nuestras oraciones, cuando pasa el tiempo y no vemos el resultado de nuestro trabajo, cuando pasa el tiempo y no vemos el fruto de nuestra labor, la Biblia no nos dice coge un atajo. La Biblia nos dice espera y confía en Dios. Muchos vienen hoy, mira cómo está un jueves la iglesia, mira cómo se pone los martes la iglesia. Ahora te digo una cosa, busca un día de estudio bíblico, una iglesia alrededor así, con este hambre de palabra. Mira lo que Dios está haciendo en medio de nosotros ahora. Es sorprendente, hermano. No podemos aceptar lo que está pasando en medio de Caminando por Fe como normal. Estando en España, en el lugar donde estamos, con la fe que se vive en este país, una iglesia así un jueves, esto es para estar asombrados y dando la gloria a Dios. Pero esto no ha sido siempre así. Empezamos a predicar la palabra, a llamar al arrepentimiento, a llamar a la santidad, a enseñar que uno no podía vivir una vida mediocre en la fe, a no quedarse conformado con ese cristianismo barato que muchos viven. Y ¿sabes qué? Muchas veces la iglesia no crecía. Hay gente que se iba, venían luchas, gente se rebelaba. Teníamos dos opciones. ¿Y si cambiamos el mensaje? ¿Y si cogemos un atajo? Porque yo sé que aquí está lo correcto, pero no veo fruto. No está pasando lo que creo que debe pasar. No está viendo el resultado que debe haber. Cogeré un atajo, tomaré otro camino, cambiaré el mensaje, modificaré las cosas. No. El Señor llamaba a seguir confiando, a seguir siendo fieles, a seguir perseverando, a seguir esperando. Y mira, a su tiempo. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Él cumple sus promesas, pero en el tiempo de Dios. Y debemos saber esperar sus tiempos. Este capítulo de hoy nos muestra que los atajos no llevan a nada. Si hago esto, conseguiré más rápido esta cosa, este trabajo, este dinero, Hermano, los atajos no son de Dios. Te voy a poner el ejemplo más sencillo. Sales de un aparcamiento, tienes un carril que va a la derecha y tú tienes que ir para la izquierda, pero hay línea continua. Y la rotonda para dar la vuelta la tienes a 2 kilómetros, con 4 semáforos por medio. Opción rápida, mirar si no viene policía y tirar para la izquierda. El atajo es del diablo. El camino largo es de Dios. Eres creyente, llevas un pececito atrás, hónralo un poco, ¿no? A mí me encantaría un día que la policía parase a un creyente para multarlo y le dijese eso, le dijese, ¿qué es ese pez? No, soy cristiano, pero ustedes no tienen que respetar las leyes y hacer las cosas bien. Sí. ¿Y por dónde irás? Tenía prisa, se me está muriendo el gato, han atropellado a mi perro, ¿qué le vas a decir? No, agacha la cabeza y di, sí, pero sigo siendo un pecador. Y ojalá lo remate diciendo, al menos quite la pegatina, ¿no? Porque no va a deshonrar su fe. Va a 150 con el pececito por la carretera que pone 80. Ya que juegan a esto de la fe, ¿no sería mejor vivirla? En vez de solo llevar pulseritas y pegatinas en el coche. Hay un montón de gente que va con prostitutas, con un colgante y una cruz. Hay mucha gente en el cártel de la droga y sicarios con un Jesús tatuado en el pecho. Hermano, no juguemos a la fe. Los atajos no son de Dios.
Somos el pueblo que espera, somos el pueblo que descansa, somos el pueblo de estad quietos y ved que soy Dios. El mundo es el pueblo afanado, el mundo es el pueblo del atajo, de lo quiero ya, no aguanto, lotería, rasca y gana, lotería de Navidad, lotería del niño, del gordo, de este, de aquel, el casino, las apuestas, porque yo soy el pueblo del atajo, de la trampa, de la riqueza rápida, de los negocios piramidales, de haz este negocio que te enriquece. No, ese es el mundo, hermano, el mundo es el pueblo del afán, de la trampa, del atajo, de la evasión de impuestos. Nosotros somos el pueblo de lo justo, de lo recto, de lo honorable. El pueblo que puede caminar con la cabeza levantada. El pueblo que no se avergüenza de su manera de caminar. El pueblo que no teme las autoridades. El pueblo que no teme una carta de Hacienda. El pueblo que no teme una charla con la policía porque no tiene nada que esconder. El pueblo que lleva los papeles del coche en regla. El pueblo que no hace trampas en el tráfico. El pueblo que aparca donde toca, que paga lo que toca y que respeta lo que toca. Porque somos el pueblo que es luz y que es sal. Y la vida no siempre va a ser fácil. Ahora no era fácil. Los años pasan, envejecen y no hay hijos, no hay familia. Pueden venir frustraciones. Y hermano, tú no vas a fallar a Dios cuando todo va bien. Normalmente vas a fallar a Dios cuando se complican las cosas. Ahí te das cuenta de algo. Cuando tu fe es probada, suspende. Todo el mundo parece que tiene fe hasta que la fe es probada. Y ahí de suspenso en suspenso. Un tiempo de hambruna para Egipto. No te he dicho que yo te bendeciré. Un tiempo de infertilidad. Toma la sierva. Pero yo no te he dicho que... Siempre que hay una dificultad, un atajo. Una dificultad, un atajo. Pero este texto a mí me hizo pensar en otra cosa. Nuestros más cercanos, las personas en los que depositamos mayor confianza y ante los que mostramos mayor vulnerabilidad, suelen ser aquellos con los que podemos cometer nuestros mayores errores. Yo peco mucho más delante de mi mujer que delante de vosotros. Porque delante de la gente nos guardamos mucho las apariencias. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Cómo lo verán? Si digo esto, ¿qué pensarán? Si decido aquello, ¿qué pensarán? Si hago esto, ¿qué dirán? Pero en casa, si la mujer me ofrece una idea disparatada, bueno, es mi mujer. Porque nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros. Cuando te sientes más a gusto, bajas tus defensas. Te dejas llevar. ¿Qué hace el alcohol con las personas? Los desinhibe un poco. Baja su defensa, su manera de razonar. Por eso empiezas a hacer el tonto, dices tonterías, haces tonterías, decides tonterías. Porque te has vuelto muy valiente de golpe, te da igual todo y te has envalentonado. Por eso la gente cuando está en una comida familiar, musiquita, toman algo, ahí se sueltan. Ni parecen cristianos, pero cuando es comida con hermanos, de fondo suena Jonathan y Sara Jerez, solo beben agua y zumo de fruta, comen tranquilos, gloria a Dios, amén, aleluya. Guardar la compostura, ¿no? ¿Qué dirán? Se lo contarán al pastor. Si un hermano se acerca a hablar con una hermana y son dos solteros, hermano, cuidado, digo, que no he hecho nada. Estoy hablando con una persona, amistad, conocer. Pero tú en casa, si tu mujer te pone una película, sale una escena rara, nadie lo ve, ahí no hay tanto cuidado ni tanta alarma. En familia queda, ¿no? Lo que pasa en casa se queda en casa. Hermano, en cuanto a la fe, no bajes la guardia ni con la familia. Porque ¿qué pasa si los de tu casa están débiles? ¿Qué pasa si tu mujer está débil? ¿Qué pasa si tu esposo está débil? ¿Qué pasa si tus padres están débiles? ¿Que cae uno, caeremos todos? ¿No será que si cae uno, el otro hay que levantarlo y no caernos todos a la vez? Pero nos volvemos cómodos, es en casa. No nos vamos a avergonzar, no nos vamos a ir los dos a decir al pastor lo que hemos hecho, entre nosotros queda, como si nada, vamos a hacerlo bien ahora. No va a haber confesión.
Hermano, no bajes la guardia cuando estás con amigos. Es como cuando encuentras 3 o 4 hermanos de la iglesia que os tapáis los pecadillos porque entre vosotros sois igual de carnalillos. Bueno, yo no se lo digo al pastor, tú no se lo dices, pero los dos lo sabemos. No os hacéis bien, hermano. Nunca bajes la guardia, porque incluso la persona que más amas puede tener un bache en la fe. Y si tú no estás firme, en lugar de levantarla, que es lo que tienes que hacer, te vas a hundir con ella. Mira qué hizo Abraham. Abraham, ¿sabes qué tenía que haber hecho? Lo mismo que tenía que haber hecho Adán. Eva, qué disparate. Dios ha dicho que no podemos comer. Pero Adán comió. Adán comió. Yo creo que la serpiente sabe cuál es la mayor debilidad de los hombres. Una mujer. Siempre ha sido. Yo puedo ser muy firme ante mucha gente, pero mi esposa puede conseguir muchas cosas de mí. Por eso una mujer sabia edifica su casa, pero una necia con sus manos la destruye, porque ella es capaz, con susurros y mimos, de tumbar a un hombre, de seducirlo, de engatusarlo. Eva ofrece a Adán el fruto y Adán no se planta como debería haber hecho un hombre de Dios. Sarai ofrece a su sierva a Abraham y Abraham no se planta como debería haber hecho un siervo de Dios y accede. Ok, tomemos a esa sierva, joven, egipcia, bonita, unos cuantos años menos. No se lo pensó mucho Abraham, el gran hombre de Dios. Ahora, ¿tuvo consecuencias esa decisión? Déjame mencionarte 3 que veo en el texto. 3 consecuencias que vienen seguidas ahora versículo a versículo. Consecuencia número 1. Ahora hay una mujer que va a despreciar a su señora. El desprecio sobre la vida de Sarai es la primera consecuencia. Versículo 4 de Génesis 16 dice: y él se llegó a Agar, y ella concibió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La sierva que debía ser sumisa, la sierva que debía ser obediente, ahora es la sierva embarazada del patriarca. Sí, tú puedes ser su mujer, pero su mujer que no le da hijos. Y en aquella época, amados hermanos, si hay algo que daba valor a una mujer, era la fertilidad. No es un caso solo en la Biblia el que una mujer se desespera por no tener hijos. La mujer que era la sierva ahora mira a su señora por encima del hombro. Y Sarai podría decir: Agar, que no se te olvide que yo soy la mujer principal, la esposa principal del patriarca. Yo soy tu señora. Sí, tu señora estéril. La esposa principal estéril, Sarai, que no se te olvide. Porque a mí se me ha llegado y rápido, mira que cómo estoy encinta. ¿Y sabes qué quiere Abraham, Sarai? Quiere un hijo. ¿Y quién se lo va a dar, Sarai? Yo. ¿Y sabes qué le prometió Dios a Abraham, Sarai? ¿Qué? Descendencia. ¿Y sabes de quién la va a tener? De mí. La sierva se volvió soberbia. ¿Pero quién tuvo la gran idea? ¿Y quién paga las consecuencias? Sarai. Tú tienes la idea del atajo. Tú vas a pagar la multa. No la va a pagar otro, ¿eh? La vas a pagar tú. Ah, pastor, es que hice esto y ahora... Digo, ¿qué esperabas? ¿Que lo pagara yo? ¿Ah? Tú cogiste el atajo. Tú vas a coger las consecuencias. Sarai, no te quejes. La brillante idea no fue de Abraham. La brillante idea ni siquiera fue de Agar. Ella no se ofreció, fue tuya. Primera consecuencia, el desprecio sobre la vida de Sarai. Segunda consecuencia, la culpa de Sarai sobre Abraham. No, es que esto es maravilloso. Aquí nadie da una hoy, ¿eh? Versículo 5 dice: y Sarai dijo a Abraham:
recaiga sobre ti mi agravio. Pero Sarai, ¿quién tuvo la idea? Ahora yo tengo la culpa. Claro, ¿por qué me haces caso? No. Si no te hago caso, esa noche solo hay pelea en casa. Y si te hago caso, ahora hay pelea también, Sarai. Entonces, ¿qué? Abraham, conmigo va a ser pelea siempre. Acéptalo. Hay gente así. Hay gente así. Hay gente que te embarca en una cosa, salpica y se queja de por qué te embarcaste. Recaiga sobre ti mi agravio. Yo te entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Mira qué fuerte. ¿Sabes lo que le está diciendo en pocas palabras Sarai? Que Dios te haga lo que te tenga que hacer, Abraham, por lo que me acabas de hacer. Eso es lo que le está diciendo. Y yo me imagino a Abraham así. ¿Cómo hemos llegado a esto? Yo estaba feliz confiando en Dios. Yo solo vi que esta señora se despertó un día de estos que, pues mira, le vino la frustración y me dijo, toma mi sierva. Y yo, Sarai, que la tomes. Vale, ahora se ha quedado embarazada. La culpa es tuya, me desprecia por tu culpa. Yo no, ¿yo qué he hecho? Claro, Sarai esperaba quizá la defensa de Abraham, que Abraham no consintiera esos desprecios, pero Abraham está mostrando una virtud que muchos hombres tienen hoy. Falta de hombría. Mira qué interesante, este hombre se ha ido a la guerra con un gran rey, con 300 hombres ya vencido, pero está así delante de dos mujeres. Yo no sé qué hacer. ¿Sabes qué me recuerda? Me recuerda cuando Elías se enfrenta a todos los profetas de Baal y le llega la amenaza de una mujer y hace, me voy, tengo miedo. Yo siempre he dicho, ¿cuál es la mayor debilidad de los hombres? Las mujeres. La historia es la evidencia de eso. Pero mira qué interesante. Cuando Adán peca, Adán también culpa a Dios por haberle dado a Eva, y a Eva en el Edén por causa de su pecado. Y ahora Sarai culpa a Adán de sus propias iniciativas y de sus propias decisiones. Adán culpó a Dios por su pecado, por haberle dado a Eva, y culpó a Eva por haberle dado el fruto. Pero el pecado fue de Adán. Y Sarai está culpando a Abraham de las consecuencias de su iniciativa y de sus decisiones. Muchas veces cuando cojas atajos y tomes decisiones carnales, vas a intentar encima culpar a otros de no me frenaste, no me paraste, No, hermano. No estamos aquí para conseguir que nadie se estrelle. Nosotros damos palabra, damos consejo, pero no podemos impedir las decisiones. Estoy mal en la fe por tu culpa, he tomado esa decisión por tu culpa, me has llevado a tomar esa decisión. No, a ver, no hablé por ti, no firmé por ti, no actué por ti, no hice por ti, no, fuiste tú. Tú y tus consecuencias. Tercera consecuencia de esa decisión. Hemos visto en primer lugar el desprecio sobre la vida de Sarai, ahora Sarai la toma con Abraham en segundo lugar. Pero ahora en tercer lugar, Sarai también la toma con Agar. Mira, Sarai está contenta. Sarai acaba de tomar una pésima decisión y lo está pagando con todo el mundo. Sarai, nadie estaría aquí si tú no tienes esa idea y ahora la estás pagando con Abraham y ahora la vas a pagar con Agar. Versículo 6. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder. Haz con ella lo que mejor te parezca. ¿Y qué hizo Sarai? Y Sarai la trató mal, muy mal, y ella huyó de su presencia. En lugar de que Abraham proteja a Agar, que ahora va a ser la madre de su hijo y una nueva esposa, Abraham se rinde al enfado de Agar, ay de Sarai. ¿Sabes qué le podía haber dicho a Abraham? Sarai, no tienes de qué quejarte. Estamos aquí por tu culpa. Agar no tiene la culpa, yo tengo culpa.
Pero la decisión ha sido tuya. Apechúa con las consecuencias. Un poco de humildad, Sarai. ¿Y qué hace Abraham? Mira, haz con ella lo que te dé la gana. ¿Te molesta? ¿Sabes qué está evitando Abraham? Tensiones. Déjame en paz. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Haz lo que te dé la gana. Mira esa frase. ¿Qué daño hace en una familia? En un matrimonio. Oye, haz lo que te dé la gana. Haz lo que te dé la gana. Eso es lo que le está diciendo Abraham. Haz lo que quieras con eso. No me calientes la cabeza. No quiero pensar, no quiero estrés, ya estoy cansado de todo esto, haz lo que quieras. Eso no es un hombre. Un hombre tiene que resolver esos conflictos. Un hombre tiene que enfrentar esos conflictos, que a veces los hombres parecemos críos. Amor, decide tú. Amor, lo que tú quieras. Amor, no quiero pensar. ¿Y quién va a pensar? El niño. Vamos los dos a la habitación del nene. Tú, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con qué, papá? ¿Con la deuda? ¿Con esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué deuda, papá? ¿Y cómo va eso de las deudas? Si se pagan, no sé. No sé, pídele al banco dinero. No me lo dan, pues, no sé. ¿Roba un banco, papá? ¿Qué quieres que hagamos? ¿A quién le vamos a pedir soluciones? ¿A los niños? ¿A un tercero? Hay que ser hombres. Abraham tenía que sentarse con Sarai y hablar de lo que había pasado, enfrentar con ella las consecuencias. Mira, Sarai, tampoco te voy a culpar porque yo soy el hombre, no tenía que haber hecho lo que me dijiste, estaba mal desde el principio, los dos nos hemos metido aquí, tampoco Agar tiene la culpa. Sí, ahora es verdad, se ha llenado de soberbia, se ha llenado de prepotencia, pero la corregimos y ya está, ponemos los pies en el suelo y de ahí vamos a empezar a hacer las cosas bien, pero no de mal en peor. Cuando falta un hombre que resuelva los conflictos, la casa solo va a ir de mal en peor. Hombres, somos llamados a defender la integridad de nuestros hogares. Somos llamados a defender la integridad de nuestra familia, a ser prudentes en las decisiones, a no correr cuando el edificio se está incendiando, a no salir llorando cuando las cosas se complican, a enfrentarlas con coraje y valentía y resolver los conflictos, porque de los conflictos no se huyen, los conflictos se solucionan. Porque si te vas de casa y vuelves a la semana, te está esperando el conflicto ahí. Y más grande, y más difícil, y más enquistado. Hay que sacarlo. Hay que pasar un mal momento, pero hay que enfrentarlo con hombría, con masculinidad. Abraham no está mostrando fe, y Abraham no está mostrando una actitud varonil ante esta situación. Un hombre que se ha rendido a la situación, un hombre que se ha rendido a la tensión con su mujer, un hombre que ha cedido al enfado caprichoso de su mujer por no discutir. Pastor, es que yo no quería discutir con ella. ¿Qué hacemos cuando esté enfadada y el enfado la lleve a tomar una mala decisión? ¿Por no discutir le dejamos que la tome? No es así, hermano. No es así. Espero que nadie me deje arruinar mi vida solo por no tener un enfado conmigo. Espero que cuando vaya a arruinar mi vida porque me dé una pataleta o un enfado caprichoso, alguien me ame tanto para decir, sé que te va a sentar mal, pero no voy a dejar que te arruines y te voy a frenar. Porque eso lo hacen los amigos, eso lo hacen los esposos, eso lo hacen las esposas. Porque déjame recordarte algo. Si estás casado y tú te arruinas, os arruináis. No te arruinas, os arruináis. Cuando uno va en un barco con más gente y el barco lo hunde uno, no se hunde solo su parte, se hunde el barco. En casa siempre usamos el mismo ejemplo. Si Clicia rema para la derecha y yo remo para la izquierda, no vamos a avanzar. Si yo hundo nuestro barco, ella se hunde conmigo. Si ella hunde nuestro barco, yo me hundo con ella. Así que mejor que Clicia no me deje hundir el barco porque ella se hunde conmigo. Cuando yo empecé el ministerio, yo no cargo solo con esto, ella le salpica. Mis decisiones le salpican, sus decisiones me salpican. Por eso, si tu mujer, en este caso, si Sarai va a cometer una idea descabellada, pórtate como un hombre, Abraham, y frénala, aunque se enfade. Aunque se enfade. Y lo que termina pasando es que
Agar se va y huye de su presencia. Pero no se va huyendo tristona, se va huyendo enfadada. Piensen que Agar se había llenado de soberbia y de arrogancia. Lo que pasa es que Sarai se ha puesto más alto. Aquí no son dos gatitas peleando, son dos leonas enzarzadas. Y Agar no se rinde, se lleva ella y su embarazo fuera. Pero ahora aparece Dios. Dios vela por los despreciados. Versículos 7 y 8 dice: y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Sur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Huyo de la presencia de mi señora Sarai. Agar no está huyendo, como he dicho, como una víctima humilde, como una pobre desvalida. Agar está huyendo como una sierva indomable y ahora llena de orgullo, que se siente superior a su señora. Pero ¿quién ha entrado en escena? El que siempre tiene que entrar a resolver nuestros problemas. Porque yo siempre me he preguntado leyendo este texto, ¿qué pasa si no aparece Dios? ¿Qué pasa si la escena sigue corriendo sin lo que acaba de pasar ahora? ¿Qué pasa si Dios no llega a tu vida y tu vida sigue corriendo? ¿Qué pasa si tus decisiones siguen corriendo? Si tus planes siguen corriendo, si tu vida sigue andando sin que un día Dios se presente en el camino. Algunos de vosotros no estabais hoy aquí. No digo salvos, digo vivos, ¿eh? Algunos ya no teníais familia. Otros ya estaríais consumidos por las drogas y cualquier otro vicio. Otros ya estaríais divorciados. Otros vuestros hijos os estarían odiando y algunos estaríais literalmente muertos o sumergidos en el mayor de los pozos. Siempre pasa, ¿verdad? Debemos entender que la única esperanza de nuestra vida es que Dios entre en escena. Y la única esperanza de la vida de cualquier persona de ahí fuera es que Dios entre en escena, como entró en la nuestra. Pero ahora Dios le va a decir algo y le va a dar una orden complicada. Mira lo que le va a decir en el versículo 9. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Hermano amado, lo que Dios trae para ti no siempre es lo más sencillo. Porque uno piensa, no, va a llegar el Señor, va a ir a ella y le va a decir: ¿qué haces aquí? No, mira, me está tratando mal Sarai y me he ido, he huido, me he escapado. Tranquila, Agar, la voy a matar ahora. Me voy a vengar. Mía es la venganza. Pero mira lo que le dice el Señor: vuelve y sométete a tu señora. Primero, le deja claro quién es Sarai sobre ella. Sométete a tu señora. Segundo, la humilla. Porque cuando nosotros estamos llenos de arrogancia, de soberbia y de orgullo, solo alguien nos puede humillar: el Señor. Ningún hombre humillará a su esposa. Me refiero en el sentido de conseguirá que su esposa se quebrante y se humille. Ninguna mujer quejándose, peleando. Yo les digo por experiencia algo, hermanas. Si creen ustedes que peleando, insistiendo, discutiendo y gritando, el corazón de sus maridos se va a rendir, están muy equivocados. Entonces no han aprendido cómo funciona un hombre. Si a un hombre le gritas, grita más fuerte. Si a un hombre le discutes, se pone más hermético. Si a un hombre le quejas, protesta más. Te dice sí, mañana peor. Ningún hombre hace que otro hombre se quebrante. Ningún ser humano consigue eso de nadie. Solo alguien puede conseguir que nos sometemos. Solo el Señor. Ninguna mujer se somete a su marido, a no ser por Dios. Porque Dios le diga: sométete a tu esposo. No es la naturaleza de la mujer someterse. Es Dios el que lo tiene que pedir. Ningún hombre dará su vida por su esposa de la manera que Cristo la da por la iglesia. Solamente obedeciendo a Dios lo haremos. Así que Dios mira a Agar y dice: ve otra vez y sométete a tu señora. A nosotros nos pide algo parecido con nuestros jefes, por ejemplo.
Porque no le acaba de decir, sométete a Sarai que es dulce, sométete a Sarai que es súper simpática, sométete a Sarai que es muy agradable. Le está diciendo, ve y sométete a esa señora que ahora te está haciendo la vida imposible. Ve y sométete a esa señora que ahora no está muy simpática. Ve y sométete a esta señora que ahora está con rabia de ti. Así que, amadas hermanas, si Dios te dice sométete a tu marido, no es solo cuando tu marido es majo. Porque mira lo que nos dice a nosotros con nuestros jefes. Primera de Pedro 2, 18 al 20. Siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Mira lo que dice Pedro, someteos a vuestros jefes, no solo a los buenos, no solo a los afables, también a los que son insoportables. Y mira lo que te he dicho antes de cuando somos diferentes cuando estamos en familia. El jefe hace algo que no te gusta y te muerdes la lengua. No quieres perder el trabajo, no quieres que te echen, quieres cobrar tu sueldo. El marido hace que no te gusta y en esto ya estás estallando. Aplica lo mismo del jefe a tu marido. Esposas, sométanse a sus maridos, no solo a los buenos y afables, sino también a los que a veces son insoportables. Porque también es como si Dios me dijese, maridos, amad a vuestras mujeres, no solo cuando son buenas y afables, amadlas también cuando son insoportables. Porque qué curioso, los cristianos solo queremos vivir la palabra cuando el otro nos lo pone fácil. A mí hay gente que me ha dicho literalmente, yo me someteré a mi marido cuando mi marido me ame como Cristo a la iglesia. ¿Y sabes qué me ha contestado el marido? Pues yo amaré a esa mujer como Cristo a la iglesia cuando ella se someta. Y yo me quedo mirando y digo, no va a acabar bien, ¿eh? No va a acabar bien. Y así echan un pulso en plan, tú gritas, yo sé gritar más fuerte. Eso son la casa de muchos de vosotros. Eso sí, yo no sé dónde queda lo de poner la otra mejilla, pagar el mal con bien. No sé dónde queda eso. Ah, sí, queda para hacerlo con el mundo, con el jefe, con el hermano, con el pastor. No me gustó lo que dice el pastor, pero es el pastor, hay que honrarlo, no lo vamos a matar. Pero al marido se le puede matar, a la mujer se le puede matar. En casa puede haber odio, en casa la paciencia puede quedar a un lado, en casa podemos soltar la bestia que llevamos dentro. En el trabajo no, en el trabajo todos se muerden la lengua, ante el jefe maleducado, ante el compañero chismoso. Pues déjame decirte algo, el cristiano que eres es el de casa. El de fuera solo es un hipócrita que protege su trabajo. El de aquí es solo un hipócrita que protege su reputación ante el pastor. Eres el de casa, así que no te examines a la luz de otro sitio. Examínate a la luz de cómo contestas a tu mujer. Examínate a la luz de cómo contestas a tu marido. Examínate a la luz de tu casa, porque ese eres tú. Porque es en casa donde te quitas las defensas y actúas con tranquilidad. Porque en casa no hay reputación, porque ya te conocen. Es más, es en casa cuando aquí finges que te dicen, en la iglesia hablas muy bonito. Porque ahí te conocen. Pero ese eres tú, no te confundas. Aquí nos estás vendiendo una historia, en el trabajo estás vendiendo una historia, en casa eres tú. Pregúntate hoy cómo eres en casa. ¿Cómo eres en casa? Pues Dios te pide que en casa seas un buen marido, aunque tu mujer no sea una buena mujer. Y que seas una buena esposa, aunque no sea un buen marido. Y que seas un buen empleado, aunque no sea un buen jefe. Porque no lo hacemos por ellos, lo hacemos por Jesús. Porque yo no voy a ser lo que tengo que ser porque la gente hace su parte. Es porque Dios hizo su parte conmigo. Yo lo hago por Él, no lo hago por Iglesia, no lo hago por vosotros. Si crees que lo que a mí me motiva a intentar ser mejor pastor cada día eres tú, estás equivocado. Yo te amo, pero mi motivación es Cristo. Honrar a Cristo, modelar a Cristo, imitar a Cristo. Porque aquí hay gente que me va a fallar y ¿sabes qué me dirá mi autojusticia?
paga con la misma moneda. Pero miro a Cristo y digo, no, mal con bien. La otra mejilla, perdona, soporta, por Cristo, porque eso haya gracia a los ojos de Dios. Hermano, no defiendas tu orgullo, dale la gloria a Dios. No defiendas tus derechos, a mí nadie me habla así, si tú me gritas, no te defiendas, dale la gloria a Dios. Mientras vivas defendiéndote tú y tu integridad, no vas a honrar a Dios. Por eso lo primero que Jesús te pide es que te niegues. Porque hasta que tú no te niegues tú y tus derechos y tus reivindicaciones y tu integridad y tu vida y tu... Hasta que tú no te niegues, no vas a poder vivir para la gloria de Dios. Así que Dios le dice que vaya, pero ahora también le ofrece una bendición, le promete algo. Versículo 10 dice, el ángel del Señor añadió, a ver si te suena parecido, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Amado hermano, a mí esto me suena familiar. Porque en Génesis 15:5 yo leí, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible. Y le dijo, así será tu descendencia. Solo que a esto no se lo ha dicho a Sara, a Sarai. Esto se lo ha dicho a Agar. Dios le acaba de prometer algo a Agar. Ve y sométete a Sarai. Pero recuerda otra cosa, te prometo una descendencia incontable. Un pueblo grande. Agar, de tus entrañas, de ti va a salir un pueblo grande. Y además le dice el nombre que le debe poner, porque ese nombre va a dejar un recordatorio. Versículo 11. El ángel del Señor le dijo además, he aquí, has concebido y darás a luz un hijo, y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Hermanos, esto también nos enseña que tenemos un Dios que escucha a los afligidos. El Salmo 72, versículos 12 y 13 dice, porque Él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien le auxilie. Tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará. Mira qué interesante, porque Agar va a llegar a casa, se va a someter, va a tener un hijo, y cuando Abraham le diga cómo se va a llamar, le va a decir, mira, ha pasado esto, se va a llamar Ismael. Y le va a dejar un recordatorio a Abraham y a Sarai. Dios me escuchó. Dios me escuchó cuando me tratabais mal, cuando me fui enfadada. Pero ese pueblo va a tener unas características y te va a hacer pensar en lo que está pasando hoy. Mira qué características. De ese niño van a ser un pueblo, una multitud. Y va a ser un pueblo rival. Versículo 12. Y él será hombre indómito como asno montés. Esa expresión se refiere a un pueblo bravo, indomable, que nadie le pone freno, que no va con las normas, que no se sujeta. Yo lo voy a describir así para no sonar extraño, pero espero que vais a sumar 2 más 2. Va a ser un pueblo que no va a respetar las normas del resto. Un pueblo bravo. Un pueblo que parece que por momentos va a actuar sin normas y sin leyes. Que no se va a rendir ante nadie, ni ante Occidente, ni ante Oriente, ni ante nadie. Indomable como un asno montés. Además, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. No solo va a ser un pueblo así, sino que además va a ser un pueblo que va a tener conflicto con todos los demás y todos los demás van a tener conflicto con él. Y me parece que está claro a qué pueblo se refiere. Porque solo hay un pueblo que además dice, y habitará al oriente de todos sus hermanos. Solo hay un pueblo que habitó al oriente de los descendientes de Isaac. Solo hay un pueblo que fue indómito como asno montés.
Solo hay un pueblo que hasta hoy con sus hermanos, él no se somete a nadie, nadie a él. Él es contra ellos y ellos contra él. Y hasta hoy tienes el conflicto liado. Hasta hoy tienes el conflicto Ismael versus Isaac. Hasta hoy tienes la pelea. Pero todo el tiempo, ya llegó al final, todo el tiempo cuando Agar recibía las instrucciones, las recibía del ángel del Señor. El ángel del Señor. Y no he querido decir nada del ángel del Señor porque creía conveniente esperar, ya que el propio texto, de alguna manera muy evidente, habla de quién es el ángel del Señor. Versículos 13 y 14 dice: y Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado. Escucha, el nombre del Señor que le había hablado. ¿Y quién le había hablado? El ángel del Señor. ¿Y cómo le llama el nombre del Señor que le había hablado? Tú eres un Dios que ve. Tú eres un Dios que ve. ¿Quién es el ángel del Señor? Si se llama, tú eres un Dios que ve. El ángel del Señor es Dios mismo. Y la mayoría de teólogos te dirán que cada vez que Dios mismo se ha presentado de una representación humana para hablar con otro ser humano, lo ha hecho siendo alguien. Jesús preencarnado, hablando con Agar. Tú eres un Dios que ve, porque dijo: ¿estoy todavía con vida después de verle? Por eso llamó a aquel pozo Beer-lahai-roi. He aquí, está en Cades y Bered. Porque todo el mundo tenía esa idea de ver a Dios y nadie vivir para contarlo. Pero solamente hemos conseguido ver a Dios mismo y vivir para contarlo viendo a alguien. Aquel que es el resplandor exacto de su gloria, la imagen exacta de su deidad, Cristo Jesús, Dios encarnado. Y termina nuestro texto con un bello nacimiento. Versículos 15 y 16. Y Agar le dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham le puso el nombre de Ismael al hijo que Agar le había dado. Y Abraham tenía 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Hermano amado, recuerda, para terminar, después de todas las enseñanzas que he intentado traer a tu corazón hoy, que no hay atajos para los propósitos de Dios. Que si Dios quiere hacer algo contigo, por favor, no intentes echarle una mano. Que si Dios te quiere dar algo, por favor, no hagas una trampita a ver si Dios abre la puerta. Dios no necesita tu ayuda para cumplir sus propósitos, porque sus propósitos son perfectos. Dios es soberano, hace todo lo que quiere y lo hace a su tiempo. Si Dios quiere dar un hijo, lo da. Pero de la misma manera recuerda que tampoco hay atajos para la justificación ante Dios. No hay atajos para la salvación. Este texto nos tiene que hacer pensar en algo mucho mayor. Este texto nos tiene que hacer pensar en algo mucho más grande que un hijo, que una descendencia. Nos tiene que hacer pensar en nuestra vida. Y hermano, no hay atajos para el cielo. Algunos intentan hacer buenas obras, obras de caridad, dar limosna, portarse bien, creyendo que así hacen un caminito al cielo. No hay atajos para el cielo. Solo hay un camino, hermano. Así como Dios trazó un camino para Abraham y el atajo trajo malas consecuencias, las personas que no quieran llegar a la gloria por el camino de Dios, que es Cristo, el atajo lleva al infierno, aunque esté cargado de buenas obras. Al cielo no se llega con los caminos de los hombres. Al cielo no se llega con nuestros propios atajos. Me porto bien, me arrepiento de última hora, lo dejo para el último día, mañana ya estaré preparado. No. A la gloria solo se llega por un camino. El camino que Dios ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Y el camino es Cristo y el Calvario. Arrepintiéndote de tus pecados y poniendo toda tu fe y confianza en Jesús. Y eso es lo que te cuesta, como le costó a Sarai, como le costó a Abraham, seguir creyendo en la promesa de Dios.
El problema siempre ha sido el mismo, hermano, incredulidad. Porque lo único que nos lleva a los atajos es la falta de fe. Es la falta de fe la que trae miedo, la que trae afán, la que trae preocupación y la que entonces nos lleva al atajo. Pero es la fe la que nos llevará a Cristo, es la fe la que nos lleva a descansar, es la fe la que nos lleva a tener gozo, es la fe la que nos lleva a esperar. Lo que acaba de pasar ahora es el camino de la incredulidad. Y el camino de la incredulidad es el que lleva también al infierno y al desastre en este tiempo. Porque allí van a ir todos los que no pongan su fe en Cristo y en sus promesas. No cojas atajos para tu vida, amado hermano. Aprende a esperar en Dios. No decidas en la carne. Confía en las promesas del Padre. Pero sobre todas las cosas, si estás aquí y no estás en Cristo, no esperes una alternativa al cielo. Solo hay una y se llama Cristo Jesús. Ese es el camino que el Padre ha trazado. El camino al cielo es a la manera de Dios. No hay atajos, no hay alternativas, no hay otras religiones posibles. Solo Cristo es el camino. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo se llega al Padre. Así que, así como Abraham tenía que haber hecho, poner su fe en la promesa de Dios y esperar, así te digo hoy, pon tu fe en Cristo y espera la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que hoy nos lleva a meditar y nos hace pensar en cosas que muchas veces hacemos mal en nuestras vidas, en cómo a veces somos precipitados, impulsivos y buscamos atajos cuando deberíamos seguir confiando y esperando. Señor, te pido que esta enseñanza de hoy sirva como ejemplo para nuestra vida, que nos podamos examinar y ver que nosotros también pagamos consecuencias por nuestros actos. Pero te pido, Señor, que sobre todo nos mueva a una fe mayor, a una confianza mayor y a vivir, Señor, esperando en ti, pues tú eres fiel para cumplir todas tus promesas. No nos permitas caer en incredulidad. Danos fe, Señor, para seguir firmes en tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.